Yo diría que lo bueno es que a medida que pasa el tiempo uno va cumpliendo algunos deseos, y uno que teníamos en Sanamente era poder hablar con Mariano Sickman, que es un neurocientífico argentino muy conocido porque ha logrado hablar en términos muy sencillos de cosas complejas e interesantes, pero además que son como los engranajes de nosotros mismos desde nuestro cerebro. Ha escrito un montón de libros: Amistad, El poder de las palabras, La vida secreta de la mente. Muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Paloma, una alegría enorme. Oye, he querido muchas veces hacer esta entrevista, entonces la gran cosa que me conmueve de los neurocientíficos es que tienen acceso como a una caja de Pandora muy grande, que es el cerebro. Se dice mucho que conocemos mucho más el sistema solar o las galaxias que lo que ocurre realmente entre nuestras dos orejas. Sí. Y por eso me encantaría saber cuál es para ti, en el momento en el que estamos, un hallazgo de la neurociencia que realmente nos esté cambiando la forma de comprendernos a nosotros mismos. Una pregunta muy buena y muy desafiante. Yo soy un neurocientífico un poco escéptico escéptico de la neurociencia, y creo que sanamente escéptico, porque lo que pasa en la neurociencia es que un poco se ha puesto como muy de moda, ¿sabes? Últimamente. Y entonces me parece que muchas veces se usa el cerebro como una especie de eufemismo para referirse en realidad a lo que nosotros pensamos como el pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien dice, bueno, tu cerebro quiere que tú salgas a correr. El que quiere salir a correr eres tú, quiero decir. O sea, a lo mejor tu cerebro quiere otra cosa, que es que hay algo que puedes decir que las endorfinas producen un estado cerebral que eventualmente hace que te pongas en movimiento. Y ahí lo simplificas mucho. Pero no es solo un tema de simplificación, sino es un tema como de quitarse la responsabilidad, ¿sabes? Como no soy yo, es mi cerebro. Y entonces eso te da como cierta comodidad, ¿sabes? O sea, no soy yo, es mi cerebro que quería hacer este tipo de cosas. Entonces, yo además de contar la neurociencia durante muchos años la he hecho, siempre me he hecho como de manera crítica la pregunta que tú acabas de hacer, que es como, ¿cuál es un descubrimiento genuino del cerebro que en realidad no es solo una metáfora, sino que hemos descubierto algo del cerebro que nos permite entendernos a nosotros mismos de una manera que sin haber observado el cerebro no lo hubiésemos entendido? Y cuando pones esa exigencia, en realidad, que yo creo que hay que ponerla, te quedan muy poquitas cosas. O sea, te empiezan a quedar como algunas pocas cosas. Yo te voy a contar una que a mí me conmovió bastante, porque tú eres madre y yo soy padre además. Noam Chomsky, que es un lingüista. Lo entrevistamos acá. Bueno, qué orgullo haber sido coentrevistado de Noam Chomsky. Él tenía como esta idea de ¿por qué no es esta especie de paradoja, ¿no? ¿Por qué no es tan fácil aprender el lenguaje de pequeños, que es tan difícil? ¿Cómo puede ser que una niña de 2 años, que todavía no sabe hacer 2 más 1, ya tenga 4000 palabras, que las conjugue, que las ponga en el orden correcto, que pueda expresar ideas? Y Chomsky tenía esta idea de, bueno, el cerebro está como predispuesto para el lenguaje. Y es algo, entonces, pero ahí tiene que apelar al cerebro, porque si no, no lo puedes entender. Y entonces, esto era una conjetura, no una teoría. Yo hice mi doctorado en Estados Unidos, luego me fui a Francia, y en Francia trabajé con Stanislas Dehaene, que no sé si Dehaene lo dicen muchos, que es otro gran neurocientífico, y con su mujer, Ghislaine Dehaene, y ahí hicimos un experimento en el que a niños y niñas muy pequeñas las poníamos en un resonador, lo cual es completamente inocuo, de hecho es más inocuo que una ecografía, y claro, ellos no pueden todavía hablar y contarnos de su experiencia mental. Entonces, para entender lo que les pasa, ahí sí tienes que meterse en su cerebro, porque es la única vía que tienes. ¿Cómo se enciende el cerebro en el fondo? Nosotros lo que hacíamos es le poníamos frases para ver cómo reaccionaban. Y entonces, el cerebro tiene una parte que es como la corteza auditiva, que reacciona al sonido, luego tiene módulos que trabajan más en la semántica, y tiene un área que está aquí adelante, muy famosa, que se llama el área de Broca, porque es la que articula y produce el lenguaje. Una persona que tiene una lesión en el área de Broca tiene lo que se llama una afasia, que es que puede entender el lenguaje pero no puede producirlo. Y lo que nosotros vimos es que un bebé muy pequeño, cuando escucha frases, no solo se le activa la región auditiva, sino que se le activa, y de manera muy consistente, la región de Broca. Y eso lo que quiere decir es que de alguna manera está programado para las palabras y produciendo esa frase. Todavía no la articula externamente, tú no lo puedes ver, pero mentalmente está haciendo el ejercicio mental de intentar hablarte. Y yo en ese momento, cuando descubrí eso, poco tiempo después tuve a mi hijo, y me acuerdo que, ¿por qué te cuento esto? Porque fue un descubrimiento sobre el cerebro y no sobre la psicología, que para mí cambió el vínculo que yo tengo
Es con que mi hijo? hacia Que allá es, exactamente iba mi pregunta, porque a mí me ha cambiado mucho todos los descubrimientos que hoy hay, o la información que hay disponible, tal vez no son descubrimientos, sobre lo que le pasa a los cerebros de los niños en entornos adversos. En términos de, por ejemplo, si un niño es maltratado, si tú no le hablas a un niño, si tú lo dejas así tirado, si lo ignoras, si lo minimizas, la cantidad de conexiones de su cerebro disminuye. así es. Y ese impacto tan literal y tan concreto y directo, por supuesto que tiene que cambiar nuestras conductas. Entonces, me parece muy, muy lindo el ejemplo que das, porque tenemos una cápsula en Sanamente que habla justamente de lo importante que es tratar de hablarle a los niños, aunque los niños no sean capaces, incluso que solo te miren. Hay un momento en que los bebés son muy poco interactivos y que a veces se ponen un poco aburridos para los padres, pero aún así es tan importante hablarles, ¿no? Pero es que para mí justamente es, porque eso toca algo esencial de la compasión, que es que para ser compasivo con alguien tienes que entender qué es lo que anhela, ¿no? Y eso no siempre es evidente. Por ejemplo, suponte que hay una persona mayor tratando de cruzar la calle, ¿no? O una persona ciega, una persona que tiene dificultades. Entonces cualquiera de nosotros inmediatamente se acercaría casi instintivamente, le diría, señora, necesita ayuda, porque tú detectas muy fácil la necesidad del otro. Pero mucho del drama humano tiene que ver justamente con que la necesidad del otro muchas veces es opaca. O sea, tú no te das cuenta que el otro está pasándola muy mal, está sufriendo mucho. Pasa constantemente. Tú estás en una fiesta, en un concierto, y hay 10.000 personas y hay uno que está sufriendo, pero horrores, y hay al lado otro que está así y que no es que es mala persona, es que no tenemos buenos detectores para muchos aspectos de la necesidad humana. Entonces, a mí me gusta esta idea, y eso es en general, yo siempre remito a un texto que para mí fue muy, muy influyente, que es un pequeño fragmento de Borges y Bioy Casares, que ellos lo titulan El mundo es ancho y ajeno. Como diciendo, justamente a nosotros nos cuesta mucho sentir lo que está sintiendo la otra persona. Hacemos todo un esfuerzo enorme, que son las palabras, los abrazos, el cariño, para remediar esa opacidad que muchas veces tenemos de nuestra propia capacidad de expresar nuestro sentir. Entonces, ¿por qué a mí me conmovió este experimento? Porque yo sentí, de repente la ciencia me permitió entender algo que justamente a mí, una vez que entiendo que mi hijo pequeño a los 3 meses está intentando hablar, Hablo de otra manera. entonces le hablo porque lo acompaño de la mano, que es lo que hace cualquier persona, pero para eso, si tú no sabes eso, porque no tienes cómo advertir, porque todo ese esfuerzo que está haciendo para producir palabras es opaco, entonces dices, bueno, no cambia nada, lo dejo ahí tirado, que no haga nada, pero el momento que entiendes que está haciendo un esfuerzo enorme por tratar de incorporar el lenguaje, y no es que está cruzando la calle, es que está subiendo una montaña dificilísima, dices, mira, voy contigo. Pero para eso tienes que entenderlo, y a mí me gusta esta ciencia que te he contado porque justamente es la que a mí me permitió abrazar o entender o comprender la necesidad de alguien a quien uno quiere entrañablemente, que es tu hijo, digamos, o tu hija Sí. o cualquier niño. Para mí también ha sido así, particularmente en torno al mundo de la infancia y cómo ahí se tejen y se articulan cuestiones que son muy determinantes después en la experiencia del dolor o de la alegría cuando uno ya es adulto, ¿no? Y por lo mismo, ¿por qué es tan crítico que tú le hables a tu hijo y no le hables de cualquier forma? O sea, no solo quieres que desarrolle el lenguaje, también quieres que, no sé, sufra menos o tenga más herramientas. Entonces importa cómo le hablas. Y eso me lleva inevitablemente a tu otro libro, el libro de las palabras. Lo decimos mucho, que las palabras crean realidades. Lo decimos como una frase casi como un gatillo, ¿no? Permanente, como un bastón, pero no le damos la importancia que eso tiene. Entonces, me encantaría, súper desde la neurociencia, ¿qué significa esa frase realmente? ¿En qué sentido las palabras crean realidades? Está bien. Bueno, primero hay que entender que toda la percepción tiene algo de ficción, ¿no? Y algo de... Uno, ¿sabes? Está otra hablando de latiguillos y de frases usadas. Uno dice, lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Creo que justamente es importante. Hay un montón de ilusiones visuales que te muestran que tú puedes ver algo con tus propios ojos, que no está, lo ves algo más grande que otra cosa, algo más pequeño. Entonces, y eso no es casualidad, sino que tiene que ver con un modo esencial de funcionamiento del cerebro, que es que no retrata el mundo, sino que trata de interpretarlo. Yo descubrí, hay un experimento que hizo Anne Trisman, una
psicóloga maravillosa, psicóloga experimental. Yo lo descubrí en el principio de mi doctorado y fue un experimento muy simple, pero que a mí marcó mi carrera un poquito para siempre. Ella hizo un experimento en el cual hacía lo siguiente: le mostraba a una persona durante una fracción muy pequeña de tiempo, por un lado un triángulo y por el otro lado una mancha amarilla, ¿no? Pero así desaparecía casi enseguida. O sea, tú no lo veías, lo que veías es algo. Y luego le preguntaba a la gente qué había visto y la gente decía: lo que he visto es un triángulo amarillo. Y no había habido un triángulo amarillo, había habido por un lado triángulo, por el otro amarillo, pero tu cerebro construye la historia más plausible cuando tiene datos muy escasos, y eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo, inventamos triángulos amarillos. Y es una virtud del cerebro, porque justamente permite dar sentido a cosas que son confusas y que te permite... Trata de comprender. Trata de comprender y hacer teorías. O sea, si lo miras, justamente es algo conmovedor porque lo que muestra es que todos somos un poco científicos, desde niños y niñas. O sea, no transcribimos la realidad, sino que hacemos teorías sobre cómo son las cosas. Y esas teorías son puntos de vista que limitan lo que vemos. Entonces, por ejemplo, si tú piensas que una persona... por ejemplo, hablando del ejemplo de las palabras, en inglés está la palabra stubborn, que es una palabra que por un lado puede tener una proyección positiva, que es una persona que es persistente y que es resiliente y que continúa, o puede tener una acepción negativa, que es una persona tosuda, que no cambia de opinión, testaruda. Entonces, si yo te escribo a alguien como stubborn, depende de la teoría que tú has hecho de esas personas, eso significa cosas completamente distintas. Es la misma palabra, es el mismo dato, pero tú tienes distintas teorías sobre esa persona que cambian la interpretación. Eso mismo pasa con tus vínculos más cercanos y pasan contigo mismo. Entonces, por ejemplo, estas frases que yo cuento todo el tiempo en el poder de las palabras, ¿no? Que son las tan típicas, que son: yo no sirvo para las matemáticas, o yo no sirvo para el arte, o yo no sirvo para este tipo de relaciones. Nosotros tiramos esa frase a la ligera, pero lo que no nos damos cuenta es que esa frase es una teoría. Eso es como decir el mundo es redondo, o como decir la Tierra gira alrededor del Sol. Es una conjetura que una vez que tú lo has lanzado, genera un marco desde el cual tú entiendes todo el resto de las cosas, en este caso sobre ti mismo. ¿Y por qué las frases crean realidades? Es bastante simple, porque el momento que tú dices yo no sirvo para las matemáticas, esa frase no es inocua, sino que te pone a ti en una disposición en la cual cuando tú estás en clase de matemática empiezas a... Sí, claro. A charlar con el otro, a distraerte. ¿Por qué? Porque tú no sirves para matemática. No, ¿para qué te vas a gastar en eso? ¿Para qué te vas a gastar si tú no sirves? En cambio, si tú cambias esa frase por una que es: mira, este primer curso de matemática a mí no me ha gustado, pero démosle otra oportunidad, a ver cómo funciona, o me cuesta, pero es importante, o a ver, o a lo mejor es algo que puedo cambiarlo. Ya, esto que estás diciendo vuelve a contestar mi primera pregunta. ¿Te cambió la forma de hablarte a ti mismo cuando aprendiste estas cosas? Sí, mucho. O sea, hay muchas cosas de mi investigación. De hecho, El poder de las palabras de mis libros, te diría que es el libro que nace más, en el cual yo no soy un experto, sino más bien decir como la víctima, pero el que... El lugar donde ejecutas todo esto, ¿no? Yo escribo el poder de las palabras porque hay cosas que a mí me cuestan resolver mucho. Y entonces, como soy un nerd, mi manera de resolverlas es investigar, consultar a la ciencia y a la literatura y a la filosofía y a mis amigos para tratar de entender cuáles son los caminos para resolverlo. Y diría que El poder de las palabras, y creo que también por eso, El poder de las palabras fue un libro que justo tuvo una resonancia particular, como que llegó a un público pero es que todos más amplio. O sea, espérate, venimos de sociedad, Argentina no lo hace nada de mal, pero Chile es una sociedad que se habla muy mal a sí misma, en que nos hablamos mal entre nosotros y donde tenemos mucho más clara la lista de errores y problemas que cada uno tiene que la lista de virtudes, y por lo tanto esas narrativas son estructurales. Sí, pero no es en Argentina y Chile, es el mundo. O sea, es algo que forma parte de un núcleo psicológico muy grande. Hay una idea que es la distancia afectiva. Entonces, tienes distancia afectiva con, no sé, por ejemplo, una persona de la cajera del supermercado, tienes en general una distancia afectiva muy grande, no es alguien, o con el empleado del banco, con la persona que te cruzas en la calle. Luego tienes como un círculo de conocidos, un círculo de amigos, tu pareja, tus padres, tus hermanos, tus hijos, y en el centro de todo eso está uno mismo. Digamos, uno es como y a medida que uno va pasando de lo más lejos a lo más cercano, cambia una inclinación psicológica muy marcada, que es de lo que se llama, digamos, de una especie en el centro máximo está una perspectiva crítica, de juicio,
de tratar de cada cosa de la vida pensar si está bien, si está mal, cómo podría ser mejor, que tú no la tienes con el cajero del supermercado. Con el cajero del supermercado tienes otra que hace las cosas y las observas de una perspectiva más contemplativa, más compasiva. Por eso se da, casi hay una paradoja que está en el comienzo de todo lo que yo hice en el Poder de las Palabras, que es también una muletilla que yo he repetido 1000 veces, pero es que es para mí tan clara, que es una persona, hablamos antes, una persona común en la calle se cae, y tú te acercas y le dices, señora o señor, ¿qué le pasa? ¿La puedo ayudar? Esa es la perspectiva compasiva. Una persona tiene un problema, lo primero, tú no piensas primero si lo ha hecho mal, si lo ha hecho bien, lo que piensas es cómo ayudarla. Si esa persona eres tú y te caes, lo primero que uno se dice es qué tonto, qué idiota, cómo iba distraído. Y entonces, ¿por qué uno consigo mismo lo primero que se pregunta no es cómo estás, qué puedo hacer para ayudarte? Sí. Porque justamente hay algo, ahora sí, en nuestro cerebro, en nuestra propensión a cómo analizar nuestra propia realidad, en la que pensamos que tenemos que exigirnos todo el tiempo para poder mejorar, para poder Tú llegar... dices que es lo humano. Lo humano es así. Eso es... Sabemos si, por ejemplo, no sé, yo tengo la idea de que los colombianos se tratan mucho mejor, por ejemplo. No, eso Como no hay una diferencia cultural. Seguro que hay diferencias culturales, o sea, y en el Buda, en el Tíbet, debe ser un poco más compasivo consigo mismo que nosotros dos. Y además se entrena, esto es importante, o sea, cuando digo que es humano, digo que es algo, que es una inclinación, como una especie de automatismo por defecto que nos surge a casi todos. Pero justamente esto no quiere decir que es una confusión típica, que algo sea constitutivo y biológico, no quiere decir que no se pueda cambiar, se puede cambiar. De hecho, la manera de cambiarlo es entenderlo y entender, también para cambiarlo es bueno entender que justamente que no es tan fácil de cambiar, porque hay todo un aparato constitutivo de nosotros mismos Que opera en el otro que sentido. opera en otro sentido. De hecho, mira, yo te voy a dar un ejemplo. A mí, lo que fue para mí más, si yo te hubiese dicho una cosa que yo hubiese querido cambiar, es justamente este aspecto en el trato con mis hijos. Yo me di cuenta que yo, por ejemplo, con mi sobrino estoy comiendo y mientras como con mis sobrinos cuando eran pequeños, la conversación estaba en el índole de la fiesta, de la celebración, del disfrute. En cambio, cuando comía con mis hijos también, pero yo todo el tiempo era el padre y el educador, y si comían bien o si comían mal, si hacían algo, todo el tiempo. Y yo dije, Corrigiendo. ¿por qué no puedo salir de ese modo y simplemente, por qué soy un obtuso que todo el tiempo tiene que estar como recordándome que soy el padre, que les tengo que... Entonces, o por ejemplo lo mismo, alguna vez que me ha pasado también, que mi hijo se caiga y en vez de salir a dar un abrazo, decirle, pero te ¿cómo no dije miraste? 10 veces que no mires. Y yo detesto eso de mí. Sí, claro. O sea, si tú me puedes decir algo que yo elegiría poder cambiar de mi estructura, entonces a mí el libro me ayudó para eso. Pero una cosa que quiero contarte que es importante, que es que no es que me propuse hacerlo y al día siguiente lo cambié. Sí, Me claro. propuse hacerlo y al día siguiente seguía haciéndolo, pero había una diferencia, que es que cuando lo hacía, yo ya tenía como a mí mismo desde afuera diciendo, has visto, has caído en lo que... Y un día no lo hacía, y después 3 veces, o sea, lo hacía menos. Y ya el día que no lo hacía, también lo miraba y celebraba y decía, de a poquito, es como ya con eso, es como Kill Bill, ¿sabes? Cuando ella queda toda que no puede moverse y de repente mueve el dedo índice y dice... Ya está, este es el principio que puedo hacerlo. O sea, no lo he terminado. Empieza un nuevo uno mismo. Uno mismo que tú te das cuenta que puedes esculpirte, te das cuenta que lleva tiempo, pero te das cuenta que el camino llega a fin si le das el tiempo y el aire que necesitas. Claro, y es muy lindo porque de alguna forma lo que dices tiene una base científica muy profunda y es esta posibilidad infinita de nuestro propio cerebro de cambiar. O sea, como que uno pudiera recablearse siempre. Difícil, lento, más esforzado, menos esforzado, pero... Siempre, eso es muy esperanzador para la vida por delante, porque cuando uno vivía como, no sé, a ti probablemente te crió una persona que te dijo así soy, y me tienes que aceptar así, y es como, francamente, sí. Estoy viva teóricamente solo ahora y me toca aguantarte de esta manera, como que también es un determinismo muy terrible. Oye, tengo para hacerte como 54 entrevistas más, pero tengo que ir cerrando esta, y necesito hacerte esta pregunta, porque... Algo que la neurociencia de distintas etapas humanas nos ha empezado a entregar como alimento es la idea de que todo esto que nosotros creíamos que nos hacía bien, efectivamente nos hace bien. O sea, por ejemplo, para el mejor envejecimiento del cerebro, si nosotros comemos más sanamente y hacemos ejercicio y tenemos relaciones de amistad y nos preocupamos de nuestros vínculos, probablemente tu cerebro llegue mejor a viejo.
Entonces, ¿qué cosas tú has recogido de la neurociencia que le recomiendas hoy a las personas para tener una sensación mayor de bienestar? Por ejemplo, todo lo que acabas de contar con tus hijos es algo que se traduce en bienestar de esos niños, de ti mismo, de tu autopercepción, muy concreta, porque ya no eres el ogro, ¿cachai? Sí. Entonces, Mira, yo creo que en general una primer cosa que está enarbolada en todas y para mí es como esencial es justamente el entender que un engaño, es lo que hablamos antes, que nuestro cerebro suele sacar conclusiones precipitadas sobre cosas en las cuales en realidad no tenemos casi ni idea. Sobre nosotros mismos, o sea, no sirves para esto, sobre una persona que te la encuentras y dices, con esta persona viviré las mejores cosas, o otra que dices al revés, no, esta es aburrida, es un pelotudo y no tendré nada que hacer, y te has perdido la oportunidad de conocer a alguien maravilloso. Entonces, esto lo decía Kahneman, el premio Nobel. Él decía, si yo pudiese cambiar algo de la condición humana, cambiaría esta ilusión que tenemos de certeza de casi todas las cosas que opinamos. Y yo eso lo ejerzo muy fuertemente, y te diría que es como una oda a la duda. A poner en duda nuestras convicciones más grandes. Eso no quiere decir que luego tienes que votar, y cuando votas a alguien o decides dónde vas a vivir o dónde tus hijos van al colegio, tienes que tomar decisiones. Pero está bien tomar esas decisiones a veces cuestionándote incluso las cosas que te parecen más incuestionables. Yo eso lo ejerzo todo el tiempo. ¿Cómo lo ejerzo? Juntándome con gente que piensa distinto. Cuando viene mi hijo y me habla de cosas que me parecen muy raras porque son de otra generación, en vez de saltar a machacarlo, decir, es inteligente y está diciéndome algo, ¿por qué no escucho eso? Y al revés, crezco y aprendo distintas... También tú decías antes, cuando las generaciones, o sea, mi abuelo, si yo le decía tocar la guitarra eléctrica, le parecía un error, pero si tocaba el violín estaba perfecto. Y yo debo estar haciendo las mismas cosas, ¿no? Con mi hijo, que debe haber otra guitarra eléctrica ahora, que a mí me parecerá que a lo mejor será jugar al Fortnite o al League of Legends, que a mí me parece que es algo muy mal, pero que él lo ve como algo que tiene virtud y valor y que yo no puedo verlo. Entonces, para mí este mero ejercicio de entender que hay una ilusión primordial, que es el que creer que sabemos mucho más de casi todas las cosas, que sabemos mucho más de quién es la buena gente, de cuáles son las buenas maneras de hacer las cosas. Incluso de cuando, que algo es objetivamente algo. Exacto, una memoria. A mí me pasa, ¿sabes? O sea, lo Bueno, recuerdo. lo recuerdo, Sabemos, mucho. ya sabemos, o sea, toda la ciencia lo que nos ha mostrado es que deberíamos ser un poquito más humildes respecto de nuestras convicciones. Es un poco, ¿sabes? Groucho Marx tenía esta frase que decía, estos son mis ideales, si no te gustan, tengo otros, decía, ¿no? Y él decía como, y uno lo ve justamente como peyorativamente, eso como, y a mí me parece que al revés, que es como Groucho Marx tenía estas intuiciones geniales sobre la condición humana, y yo creo que cada tanto ponernos a prueba, ejercitar este ejercicio socrático, a mí me parece que nos hace muchas mejores personas, nos hace más comedidos. Y vivir más livianos también. Nos hace disfrutar de cosas. Te decía, o sea, el último libro que hemos escrito es sobre la amistad y aparece esto, la cantidad de gente buena que nos hemos perdido en nuestra vida porque el cuerpo o el instinto nos ha dicho que esa persona no, o sea, y al revés, la cantidad de tragedias por gente luminosa que luego abres el placard y esconden las peores reliquias y que son abusadores y que tú los ves y parecen angelitos. Entonces, todo esto otra vez significa haz las amistades que tengas que hacer, pero no tengas esta cosa de el cuerpo es sabio, se las sabe todas. Cada tanto se equivoca y está bien que se equivoque. Entonces, el ponernos, si tuviese que decirte una sola, tomaría esta idea de Kahneman y te diría amor a la duda. Amor a la duda. Amor a la duda y amor al error. Yo creo que aparte es lo único que nos va a quedar frente a la inteligencia artificial. Y con eso ejercicio de la diversidad. Realmente ensayar las perspectivas, tratar de encontrar con gente distinta, abrirte, apertura. Te quiero agradecer por esta entrevista. Cuando vuelvas a Chile, vuelve por favor a nuestro programa que seguiremos hablando. Así será, con mucho gusto. Ha sido muy lindo, por lo menos en mi experiencia personal, esta ruta de darle humanidad, emoción, dignidad. Son cosas que se las deberíamos dar porque son derechos humanos a los niños, por ejemplo, sobre la base de todo lo que sabemos ahora, que comprenden, que sienten, que reflejan. Y por lo mismo los invitamos a seguir haciéndose estas preguntas y conocer todos estos contenidos, leer estos libros, porque
también mejora inevitablemente la forma en que interactuamos, ¿no?